Ok, ahora sí ahora puedo continuar el video que se cortó abruptamente anterior. Ya eran 2 horas y media y falta todavía un poco más discutir. Sé que es lento esto, pero créanme que hago lo que puedo para que ustedes puedan entender cada detalle. Posiblemente a la mayoría no les importe, pero yo saber que cumplí con mi tarea para mí es fundamental. Bueno, vamos a intentar estudiar ahora ah, el significado concreto de lo que uno a veces ve y lee por ahí que dicen ondas planas, que también puede haber ondas cilíndricas y puede haber ondas esféricas. ¿Está bien? En el caso que estamos estudiando, que es el caso que vamos a estudiar prácticamente en todo el curso, trabajamos con ondas planas. A lo que pasa es que ustedes, por ahora, aunque a lo mejor lo pueden intuir, no saben exactamente qué significa onda plana. Fíjense que yo, a propósito, escribí un campo eléctrico que tiene las tres componentes. Cada una de las componentes es función de dos variables espaciales y una temporal, porque aprendimos, y ahora es eso lo que vamos a tratar, que cada componente es función de las dos variables que son perpendiculares a la dirección de propagación. ¿Está bien? Perdón, que la componente, sí, es función de las dos variables que pueden ser colineales o parcialmente colineales con la dirección de propagación. No puede tener, por ejemplo, el campo eléctrico, la componente sub x, no puede ser función de la variable sub x aquí. Como tampoco la componente sub y no puede ser función de la variable y. O la componente sub z no puede ser función de la variable z. Eso fue lo que aprendimos antes. Bien. Pero si no entiende al campo eléctrico como la suma de tres componentes, finalmente el campo eléctrico sí es función de las tres eh, variables espaciales de las coordenadas cartesianas. Y aparte, siempre del tiempo para que la onda sea onda, ¿verdad? Los campos eléctricos que están definidos pues, por variables cartesianas, entonces van a dar ondas planas. Y ahora lo voy a mostrar. Pero les adelanto que los campos eléctricos, que son funciones prima, para diferenciarlo de la función no prima que escribí por ahí arriba, o los campos eléctricos son funciones de una función prima dos veces, para diferenciarlo, ¿está bien? De la variable r, phi, z, esto va a ser r, tita, phi, y siempre función de la variable temporal, quería cambiarlo de color, t, ¿está bien? Las cuales darán entonces ondas cilíndricas y esféricas respectivamente. Bien, ahora, lo que yo quiero que ustedes observen es lo siguiente. Voy a dibujar un sistema. Está bien. Este es el eje X, el eje Z y el eje Y. Y este será el plano equifásico. Pasa que me hubiera gustado que lo pusiera más prolijito, pero no tenía activada la opción de que eso pase. Ahí está. Este es el plano equifásico. Y bueno, parte de esta filmina es la que yo ya había usado y empezó a fracasar el video, por eso ustedes ya ven algo escrito que lo hubiera escrito ahora. Hagamos de cuenta que el campo eléctrico bajo estudio, para simplificar el análisis porque si no se complica demasiado, es únicamente este que está acá. O sea, mi campo eléctrico total tiene una única componente que es la E sub x, ¿está bien? Por eso escribí esto de esta manera. ¿Ok? Entonces ahora vamos a intentar mostrar lo que le pasa a esto ahí, en ese gráfico que está acostado. Este plano equifásico está apuntado en forma ortogonal por un vector que ustedes ya conocen, ¿sí? Este es el vector alfa sub x, que está acá indicado. Este vector es perpendicular, ¿sí? A ese plano, ¿ok? Entonces, el campo eléctrico, aprendimos que como es inverse, esto es, aquí estaría
Este es el versor I de las coordenadas cartesianas. Y permítanme, esta línea punteada que ustedes están viendo en este momento es exactamente la línea que está alineada con I versor. Este es el inversor. Quiere decir entonces que en todo en uno, generalmente, y así es como en general lo vamos a dibujar, uno va típicamente a dibujar que el campo eléctrico está acá en el cruce del vector celeste alfa sub x con el plano y va a dibujar el campo eléctrico, por ejemplo, acá. Y va a decir, bueno, este es entonces el campo eléctrico E sub x. ¿Está bien? Y ustedes lo van a entender y eso no van a tener dificultades en aceptarlo. Sin embargo, lo que yo quiero que ustedes ahora acepten, que este es el mensaje en particular de esta parte del video, es que observen lo siguiente. Si ustedes se quedan por un segundo con esta parte de la expresión del campo eléctrico, que es el argumento del E a la J algo, ¿está bien? A partir del momento en que yo definí un tiempo t y yo definí un valor para i, entonces queda automáticamente definido el valor para z. O si yo definí t y definí z, entonces queda automáticamente definido i. O, si ustedes quieren, si yo definí un z y un t, perdón, un i y un z, entonces queda automáticamente definido t. ¿Ok? Esas variables no son independientes entre sí. ¿Está bien? Son exactamente dependientes entre sí. Y esa es la razón por la cual, como discutimos hace un tiempo atrás en el video anterior, se forma un plano. Ahora, ¿qué es lo importante de este plano? Es que justamente este plano no depende de la variable x. ¿Está bien? Entonces, yo puedo mover x y lo puedo hacer valer lo que yo quiera en todo este plano. X puede valer desde menos infinito hasta más infinito puede valer x. De esa forma yo puedo esencialmente recorrer todo el plano, modificando el x, ¿entienden? Por esa razón entonces es que el campo eléctrico en todo este plano va a valer exactamente lo mismo. Es decir, que si yo me paro en este punto del plano, el campo eléctrico que yo debería dibujar es el mismo. Pasa que ustedes no lo van a ver dibujado exactamente igual porque yo no lo estoy copiando y pegando como había hecho en su momento. Si lo marco acá, el campo eléctrico acá va a valer exactamente lo mismo. Y si yo lo marco acá, el campo eléctrico va a estar valiendo exactamente lo mismo. Porque esa es la razón de ser de una onda plana. Quiere decir entonces que hay una superficie de características planas que para un T definido, el campo eléctrico es constante. En toda esa superficie. Por eso es una onda plana, porque es en una superficie plana, ocurre que el campo eléctrico es constante para cualquier punto de todo ese plano infinito. Ocurrirá entonces, para las ondas cilíndricas, se podrán imaginar, que era una superficie de características cilíndricas donde para un tiempo definido el campo eléctrico vale exactamente lo mismo en cualquier punto de esa superficie cilíndrica. Y por último, entonces habrá ondas esféricas en las cuales para un tiempo definido el campo eléctrico valdrá exactamente lo mismo para cualquier punto de esa superficie esférica. ¿Está bien? Y eso lo voy a comentar a continuación. Bueno, entonces, fíjense lo siguiente, y esto es, realmente estoy muy necesitado de que ustedes entiendan esto para que después no les genere dudas más adelante. ¿Está bien? En definitiva, esta expresión de campo eléctrico, ¿está bien? Esencialmente dice que el módulo del campo eléctrico es un E sub 0 por E a la J, perdón, si yo me quedo con la parte real de esto, que es lo que me importaría, por ejemplo, si yo quisiera hacer un dibujo en el espacio, la parte real del campo eléctrico, ¿sí? Será un E sub 0 por el coseno de un argumento, que es exactamente esto que está acá.
que como no pierdo mucho tiempo en transcribirlo, no lo quiero hacer. Ahora, si dijimos que en el plano equifásico existía debido a que justamente en todo ese plano la combinación de las tres variables t, i y z daban exactamente una constante, entonces significa que el argumento de este coseno en todo, para todo ese plano, es constante. Por ende, no hay otra opción que en todo ese plano el campo eléctrico sea constante. Y esto es lo que ustedes tienen que entender. Para cualquier punto de todo este plano, que es el plano equifásico, el que ustedes ven coloreado de violeta, entonces, el argumento de este coseno, o como dije en el slide anterior, este argumento que es el exponente del número e, es constante. ¿Está bien? Y no hay opción entonces que el campo eléctrico, para cualquier punto perteneciente a este plano, para un mismo tiempo, ¿sí? Para un tiempo definido, el que sea, va a valer exactamente lo mismo. Y por eso entonces es que estos se llaman ondas planas. Bien, si yo ahora hubiera atendido el problema de la ecuación de ondas, ¿sí? Recuerden que la ecuación de ondas era el laplaciano del campo eléctrico menos la derivada segunda respecto al tiempo del mismo campo eléctrico igual a 0. Vector nulo, ¿no? Porque es campo eléctrico. De aquí, entonces, oportunamente, nosotros dijimos, mira, voy a hacer esto, pero solamente para la componente E sub x. Porque en definitiva, esto vale para E sub x, para E sub y, E sub z, ¿está bien? Digo, en su momento dijimos exactamente esto que voy a hacer ahora. Igual a 0, pero ahora ya es un 0 escalar, ¿no? No es un 0 vector nulo. Bien, yo podría haber dicho, para. ¿Por qué no resolver esto en coordenadas cilíndricas? Entonces yo podría haber puesto acá o la variable r, o la variable phi, o la variable z. Lo mismo acá, la variable r, phi o z. ¿Está bien? Evaluar la variable z, en realidad ya la evaluamos en la solución o en el planteado dado en coordenadas cartesianas, porque esta z es la misma que la z de las coordenadas cartesianas. Así que permítanme proponer la solución respecto a la variable r de las coordenadas cilíndricas. Y en ese caso, en realidad, la solución que uno arribaría es exactamente la misma. Esto es lo que ustedes tienen que entender en definitiva. Uno aprendería entonces que el campo eléctrico, ¿sí? Ahora atención, por un momento. Acá habrá que escribir el laplaciano en coordenadas cilíndricas. Bien, ahí me macheteé el laplaciano, sí, en coordenadas cilíndricas porque si no iba a perder tiempo y aparte no me lo acuerdo, así que tenía que ir alternando entre programas, entre el PDF y qué sé yo. Bueno, recuerden que la componente E sub r, en realidad, estamos proponiendo que es una función de las variables r, phi, z y t. Esperen un cachito. Y t, que le cambia de color porque t lo estamos escribiendo siempre en color naranja a propósito, para distinguirla. ¿Sí? Y ahora fíjense que f la puse como una función escalar, ¿sí? Porque E sub r es una componente del campo eléctrico. No le puse el techito, no es una función vectorial, es una función escalar, porque es la componente de sub r. Por lo que no hay razón para anticiparnos y decir que, entonces, por ejemplo, esta derivada podría o no existir, esta podría o no existir, y esta podría o no existir, lo mismo que naturalmente respecto al tiempo, que esa tiene que existir sí o sí, porque si no la onda deja de ser onda. ¿Está bien? Entonces, ahora, no hay duda, está a la vista de cualquiera que tenga ganas de ver, que este laplaciano es bastante más duro de resolver y la expresión a la que uno pudiera intentar alcanzar va a ser bastante más complicado. No lo voy a hacer, se pueden imaginar. Ni hablar si escribiese el laplaciano en coordenadas esféricas es bastante más duro de escribir, ¿sí? Pero lo importante es que la ecuación de ondas que nosotros trabajamos juntos vale y se puede plantear su solución en términos de cualquier sistema de coordenadas.
naturalmente, el campo eléctrico que después obtendremos va a terminar siendo algo, perdón, la componente sub x, no, perdón, la componente sub r en este caso, pues sigo conectado con el sistema de coordenadas cartesianas. Terminará siendo la solución un e sub 0 más por e a la j, algo asociado al tiempo, está bien, algo asociado al tiempo, beta sobre raíz de mu por epsilon, por la variable t. Este sería el beta sub r. Y para no excederme en el espacio que voy a ocupar, no le voy a escribir la otra componente, la que iría en el sentido contrario. ¿Está bien? Vamos a poner acá simplemente el signo más o el signo menos, no importa, que a ustedes se les antoje, simplemente es para discutir. Y lo que venga acá, en definitiva, va a tener que ser un alfa vector sub r por la variable espacial r, o la variable de posición r, ¿sí? Esto es en rojo. Ahora, acá adentro, este alfa sub r, naturalmente va a quedar escrito, ¿sí? Con características de coordenada justamente espacial. Espaciales digo cilíndricas. Y este r, vector, hay que escribirlo en coordenadas esféricas, cilíndricas también. Un vector en coordenadas cilíndricas es r versor más r por phi, por tita, perdón, tita versor, porque un vector tiene que tener todas sus componentes con las mismas, en las mismas unidades, ¿verdad? Entonces, si yo pusiera acá phi únicamente y no le pongo el r, esto queda en unidades que no son de distancia. Así que esto es así, más, y esta es más complicada, queda r seno de tita por phi versor. ¿Está bien? Este es el vector r, ¿sí? En coordenadas, o sea, el vector posición en coordenadas. Perdón, lo escribí en coordenadas esféricas. Qué ganso. Perdónenme. Bueno, ahí lo tienen en coordenadas esféricas, que es más complicado. En coordenadas cilíndricas, excuse-moi, fíjense como el tipo roba minutos. Esto queda r versor más r por phi versor más z k versor. Está bien que es apenas un poco más sencillo que en coordenadas esféricas, ¿ok? Y bueno, como decía, aparecerán entonces los alfa, ¿ok? Que tendrán sus respectivos componentes, producto de hacer una cantidad de matemática que yo no voy a hacer. El mensaje es, esto se puede hacer, esto en algunos libros, cuando uno trabaja con antenas, se termina haciendo en algún punto, porque muchas veces las ondas, está bien, que emiten las antenas son de características cilíndricas o esféricas, dependiendo de la antena, por supuesto. Lo que termina ocurriendo entonces es que efectivamente este producto, perdón, este argumento, ¿sí? El exponente del número e, termina definiendo una superficie cilíndrica, ¿está bien? Y dependerá alguna de las cuatro posibles superficies cilíndricas, porque perdón, alguna de las cuatro posibles superficies que se pueden definir en coordenadas cilíndricas, porque en coordenadas cartesianas, cualquiera de las cuatro superficies que se pueden definir son siempre planos, ¿sí? Y combinaciones de planos. En cambio, en coordenadas cilíndricas se puede definir, por ejemplo, lo más elemental es, lógicamente, una superficie del tipo cilindro. Se puede definir una superficie del tipo tapa de cilindro. Y, si ustedes también se acuerdan, se pueden definir planos, ¿ok? Que son las cuatro superficies más elementares. Pero pueden aparecer combinaciones de estas dos, de dos de estas tres superficies, generando complicaciones en su interpretación, porque no son planos fáciles de ver o superficies cilíndricas o discos fáciles de ver. Se hace mucho más complicado, no voy a hacer eso. Simplemente sepan que el corolario de ese trabajo que no estoy haciendo, que no se encuentra prácticamente en ningún libro, es el mismo
solo que geométricamente es más complicado de ver que para el caso de coordenadas cartesianas sobre las cuales está montada toda la teoría que vemos en este curso. Ok, entonces ahora es momento, habiendo hecho toda la discusión apropiada para el campo eléctrico como un todo, o sea, como un todo que es la suma de sus partes, o en su momento también analizamos cada una de las partes entonces de este campo eléctrico, ahora estamos sí en condiciones de estudiar al campo magnético. Entonces, tenemos la ecuación de ondas, que es esta que ustedes ven ahí mostrada, ¿ok? La cual tiene esos bachecitos que están ahí solo para, a ver si esta porquería hace lo que tiene que hacer. Bueno, uno puede poner acá al campo eléctrico y por eso uno pone, como en su momento dijimos, vector nulo, o uno puede poner alguna componente del campo eléctrico, está bien, en cuyo caso no es el vector nulo, sino que es el cero escalar. Tendríamos la componente E sub x, E sub y, E sub z, E sub x, E sub y E sub z. Está bien. Trabajo que hemos hecho oportunamente. Ahora, lo que nos resta por hacer para poder seguir avanzando, porque estamos muy estancados con el campo eléctrico, es hacer lo mismo para el campo magnético. H y H iría en cada uno de esos lugares. Y como estamos resolviéndolo para el único sistema de coordenada que es sencillo de resolver, está bien, tendremos que hacer el trabajo apropiado para el campo magnético en sus componentes sub x, sub y sub z. La solución entonces de la ecuación de ondas para el campo eléctrico total era la suma de las soluciones de sus casos, de sus componentes particulares, ¿no? Que era la E sub x inversor más E sub y j versor más E sub z, perdón, el sub z lo ponemos en negro, k versor. Aprendimos que, por ejemplo, la componente E sub x era una función exclusiva de las variables y, z y t, discusión que dimos oportunamente porque dijimos entonces que aparecía asociado a esta componente un vector, ¿sí?, perpendicular al plano equifásico de esta componente, que era el E sub x, entonces perpendicular, ¿sí?, a la dirección y, justamente, ¿sí? Después aparecía entonces la componente, una f sub, vamos a llamar a esta una función f sub x, f sub y, una componente e sub y de campo eléctrico, función de las variables, que ahora las voy a poner, únicamente x, z y t. De aquí entonces aparecía un vector normal, alfa sub i, perpendicular a la dirección de propagación, a la dirección de pulsación de la componente E sub i del campo eléctrico. Y finalmente entonces aparecía una componente E sub z, que vamos a poner k-versor. Trato de ganar un poco de tiempo para ustedes y para mí, naturalmente. Yo sé que esto se hace larguísimo. Que es función de x, de y de la variable t. ¿Sí? Entonces aparecía este vector de propagación alfa sub z, perpendicular a k-versor. Lo que yo ahora tengo que hacer acá hay que poner f sub z. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer ahora mención es que todo esto, ¿ok?, para que quede claro que es para el campo eléctrico, va a ser importante dejar acá supra E, que indica campo eléctrico, supra E y supra E.
Porque lo que quiero que ustedes entiendan es que, evidentemente, si yo ahora esencialmente cambio las, y acá también será una función supra E y supra E, ¿sí? Porque todo el trabajo que hicimos, en realidad, para el campo eléctrico, es exactamente el mismo que hay que hacer para el campo magnético. Razón por la que, si yo ahora de prepo cambio todas las E por H, ustedes no tendrían que tener mayores inconvenientes en aceptar que esto es tal y cual yo como yo lo estoy presentando en este momento en el video, ¿sí? Entonces esto se convierte en H total, H sub X, perdón, ahí está, H sub I y H sub Z. Este es el H sub X, este es el H sub I y este es el H sub Z. Y acá aparecerá un supra H, supra H, supra H, supra H, supra H y supra H. Lo único que ustedes, por el momento, podrían discutirme es cómo yo sé o qué me certifica a mí que esta condición de ortogonalidad existe. Eso para el caso del campo eléctrico, recuerden que la ecuación número 1 de Maxwell, que es que la divergencia del vector D, que en términos generales es igual a ρ, nosotros dijimos que en el medio bajo estudio, ρ era exactamente igual a 0 porque no teníamos cargas libres. Entonces, de allí dedujimos la ortogonalidad del campo eléctrico contra la dirección de propagación del plano equifásico de cada una de sus componentes. ¿Ok? Entonces, para el caso del campo magnético, es un poco más sencillo porque en realidad no hay que apelar a ningún tipo de presunción, porque las ecuaciones de Maxwell, la número 3, indica que la divergencia del vector B, ¿sí?, es exactamente igual a 0, ya sea estática, dinámica o cualquier medio en el que yo esté realizando el estudio. Entonces, a partir de esta expresión, se hace el mismo planteo que hicimos para el campo eléctrico, no lo voy a repetir, está bien, y se obtiene exactamente la ortogonalidad indicada exactamente acá arriba, que ahora vale para el caso del campo, para el caso del campo magnético, en tanto que antes la habíamos estudiado para el caso del campo eléctrico. Bueno, entonces, por poner un caso, la componente E sub X era igual a un E sub 0 más por E. No le voy a poner el J porque a propósito voy a poner acá alfa sub T por T más alfa sub X, que lo voy a poner después, por R posición, ¿sí?, más E sub 0 menos por E a la alfa sub T más, bueno, ahora lo pongo todo eso, ¿sí? Ponemos entonces alfa sub T, este es un signo menos, me equivoqué, por alfa vector por el producto escalar posición R. Y acá viene el sub T. Y este es el sub X, sub X, sub X, sub X. ¿Está bien? Ahora, entonces habrá un campo magnético H, que si uno hace todo el trabajo, el mismo trabajo, habrá un H sub 0 más por E, acá habrá un más, acá habrá un R posición más E sub 0 menos por E. Me faltó poner algo por ahí arriba que ahora ya me estoy dando cuenta. Me faltó poner la variable t acá, que la voy a poner acá y acá. Aquí entonces vendrá un alfa sub t, un alfa vector, alfa sub t, un alfa vector.
Este será sub x, sub x, sub x, sub x. Aquí también es sub x, sub x, sub x, sub x también por ahí. Lo que ahora tengo que agregar, justamente, porque ahora estoy también estudiando el campo magnético, es el tema del poner el supra que antes discutíamos. Entonces, este será supra E, supra E, supra E, supra E, y los de abajo serán supra H, supra H, supra H y supra H. Y hice una grosería que esto no es E, sino que es H. Bien. Bueno, esa sería entonces la expresión de la componente X del campo magnético. Y estará la propia sub I y sub Z, que no voy ahora a poner porque simplemente es exactamente igual que para el caso del campo eléctrico. Pero quería hacer notar las pequeñísimas diferencias de la componente sub X de campo eléctrico a campo magnético para que se vean que esencialmente es la misma expresión, solo que le ponemos el supra H para diferenciarlo respecto del supra E, que es propio del caso del campo eléctrico. Bien, ahora el desafío que tenemos por delante es hacer que estas soluciones que encontramos a las ecuaciones de onda para el campo eléctrico y magnético, ¿ok? Tienen que también cumplir las otras ecuaciones de Maxwell. Es decir, nosotros ya hicimos la prueba correspondiente para la ecuación número 1 de Maxwell y para la ecuación número 3 de Maxwell. Esta era la divergencia del vector D igual a ρ, que en realidad es igual a 0, según la hipótesis puesta al iniciar el estudio de la ecuación de ondas para campo eléctrico y magnético, no así para el potencial escalar electrodinámico ni para el potencial vectorial magnético. Y también estudiamos lo que le pasa a la divergencia del vector B igual a 0. Entonces, nos queda por estudiar, por ejemplo, la ecuación número 2 de Maxwell, que dice que el rotor del campo eléctrico E es igual a menos la derivada respecto del tiempo del vector completo H. Atención, no de la componente, sino el vector completo H. Bien, entonces, vamos a ver qué pasa, esencialmente es bastante, bueno, veamos lo que pasa concretamente, porque si no, vamos a ser demasiado lío. Bueno, tenemos esta derivada respecto del tiempo para el vector h, lo que va a hacer es bajar, en cada componente del vector h, va a estar bajando exactamente el alfa sub t, sub x, sub y sub z, dependiendo cuál sea el caso. ¿Está bien? Atención que el j no está por ahí dando vueltas porque j está contenido adentro de este alfa. Entonces, si yo hago eso, para agilizar un poco el trámite, esto va a quedar exactamente, miren, alfa sub t sub x por la componente h sub x. Y acá ponemos a supra h, ¿verdad? Más, con un signo, este signo menos tiene que estar en algún lado, así que lo ponemos ahí. Más, entonces esto será alfa sub t supra h por la componente h sub i. Esto es sub i y sub i. Más, perdón, todo va con signo menos adelante. O si ustedes quieren le ponemos el menos ahí y esto todo es más y más. Así a lo mejor nos queda más prolijo, veremos. Alfa sub t, ¿sí? Por h, entonces supra h por h sub z, sub z, ¿sí? Esto es lo que ocurre del lado derecho de esta igualdad. Ahora tenemos que hacer el rotor del campo eléctrico en coordenadas cartesianas, que me lo voy a machetear porque así lo hacemos más rápido. Bueno, ahí me lo macheteé para ganar unos segunditos nomás. Está bien. Este es entonces el rotor
que tenemos ahí, del campo eléctrico, ¿ok? Y esto es exactamente igual a lo que escribimos arriba, que era la derivada respecto al tiempo del campo magnético H. Entonces, esencialmente, bueno, hay algo que hice mal. Arriba me equivoqué, que me faltó poner los versores, ¿no? Aquí iría versor I, aquí iría versor J, si no esto no es un si no esto no es un vector, está mal. Así que me faltó poner los vectores. Porque me di cuenta de eso, porque esencialmente lo que ahora yo tengo que hacer es igualar, por ejemplo, es esto, lo tengo que igualar a esto, con el signo menos, ¿sí? Tendré que igualar entonces esto, con este signo menos que está por ahí adelante. Y tendré que igualar entonces, por ejemplo, esto con esto, también con el signo menos. Este es el desafío que tenemos entonces que atender exactamente ahora. Bueno, está ordenado el trabajo matemático que tenemos que hacer. Entonces, esto quedará igual a la derivada de sub z respecto de i nos va a dar entonces la componente alfa, ¿sí? Sub z, perdón, está bien, esto es alfa sub i sub z. Esperen que ese sub i quedó medio mal dibujado. Ahí está, sub z. Por la componente e sub z. Menos, y aquí vendrá alfa sub z, ¿sí? Del vector i, o de la componente i, por e sub i. Vamos a poner sub i en negro para mantener la estética que estamos intentando hacer desde el principio para diferenciar todo lo que se puede diferenciar. ¿Está bien? Y esto va a pasar exactamente en los otros casos. Aquí verá sub x, sub z. Permítame ir ganando un poco de tiempo y lo hago de esta manera para no cambiar de color todo el tiempo, que es lo que más me hace perder tiempo a mí. Aquí vendrán campo eléctrico, campo eléctrico, campo eléctrico y campo eléctrico. Y aquí vendrá alfa sub z, alfa sub x, será alfa sub x y aquí alfa sub y. De las componentes x, perdón, de la componente, sí, está bien lo que digo, x, de la componente y, sí, acá me equivoqué cuando lo hice, acá, esto no es z, perdón, esto es y. Esto era z y esto es z, ahí está, ahí quedó prolijo, perdón porque eso fue un error de novato, evidentemente. Sub x. Ahí está, bien. Entonces, lo que ustedes tienen que ahora, recuerden lo siguiente, teníamos el alfa sub x, era un vector que tenía estas componentes. Alfa sub i, versor, más alfa sub z, j versor, más alfa sub, perdón, me equivoqué, sub i y alfa sub z, k versor. ¿Está bien? Esto todo sub x, sub y sub z. Estaba el propio, está bien. Estaba el propio, ahí me perdí, para la componente i y para la componente z. ¿Está bien? El de i y el de z. Esto es supracampo eléctrico, por supuesto. Acá lo tenía que dejar claro yo, porque ahora también tenemos lo que son supracampo magnético. Bien. Pero después nosotros lo que hicimos fue, nos inventamos, está bien, porque habíamos aprendido que, permítanme poner ceros en algunos lugares, esto vamos a poner un igual por acá, y un igual por acá, un signo más, un signo más, un signo más y un signo más. Aprendimos que esta componente no está.
aprendimos que esta componente no está y aprendimos que esta componente no está. ¿Está bien? Entonces aprendimos que había un vector que era el vector alfa, supercampo eléctrico, que tenía componente en inversor más componente en J-versor más componente en K-versor. La componente en inversor es la suma de estos dos términos. La componente en J-versor es la suma de este término con este término que está acá abajo. Y la componente en K-versor es la suma de estos términos que están ahí arriba. ¿Está bien? Entonces, ustedes, quizá, con un poco de esfuerzo, puedan detectar lo siguiente. Primero, antes de hacer lo que quiero hacer, me cometí un pequeño error acá. No es sub z, esto es todo de la componente x, ¿verdad? Esto es sub x y sub x, perdón. Bueno, la única forma ágil de que ustedes quizá puedan entender lo importante de lo que hay que entender con esta ecuación número 2 de Maxwell es de hacer algunos supuestos que ayuden a entender. Vamos a ver, por ejemplo, caso 1. Y en realidad lo hago en el slide siguiente porque acá se me va a enchastrar demasiado, pero esencialmente lo que hay que decir es, miren, ¿qué tal si, pregunta, qué tal si, y digo, el campo eléctrico en realidad es únicamente E sub x inversor? En ese caso, esto desaparece, ¿sí? Esto desaparece, esto desaparece y esto desaparece. ¿Entiendes lo que quiero decir? Porque ahora el campo eléctrico únicamente entiendo que tiene una única componente, que es la E sub x. Entonces, aprendo que, por ejemplo, el H sub i desaparece, o tendría que desaparecer, ¿entienden? Porque es igual a nada. Y aprendo entonces que, fíjense, sobrevive respecto del E sub x, sobrevive una componente de campo magnético que es perpendicular al E sub x, que es el H sub i. Y también respecto del E sub x, sobrevive la otra componente del campo magnético que es perpendicular. Lo que quiero en definitiva mostrarles a ustedes es que la segunda ecuación de Maxwell denota o implica que campo eléctrico y campo magnético son inevitablemente perpendiculares. Bueno, como decía, propongamos un caso, por ejemplo. ¿Qué tal si A, el campo eléctrico, es, como dije antes, un E sub x inversor? En ese caso, entonces, E sub i es igual a 0 y E sub z es igual a 0. ¿Ok? Entonces, lo que empieza a pasar es que este campo eléctrico no está, este campo eléctrico no está, este campo eléctrico no está y este campo eléctrico no está. De todo esto se deduce para el caso particular A que entonces el campo magnético H tendrá únicamente la componente H sub i, perdón, sí está bien, H sub i, J versor más H sub z, K versor. ¿Sí? Primera cosa que se deduce de haber supuesto lo que se supuso. Fíjense entonces que si este fuera, por ejemplo, X, Y, Z. Entonces, si este fuera el plano equifásico, ¿sí? De la componente E sub X, o sea que a este plano equifásico lo apunta el vector alfa sub X, está bien. Y el campo eléctrico, que aquí este es J versor, perdón, esto es I versor. Entonces,
el campo eléctrico es así. ¿Está bien? Porque el campo eléctrico es igual a E sub X únicamente. Inversor. Entonces, lo que aprendo del campo magnético es que el campo magnético que está asociado a esta componente de campo eléctrico es la que eventualmente será inversor, perdón, atención con lo siguiente, el inversor, que no es este, me equivoqué, el inversor sería eventualmente este, el H sub I J versor, quise decir, está bien, que es este que está acá, ¿ok? Y, pero ahora me estoy dando cuenta de una pequeña situación que sabía que estaba, pero me estaba obviando. Atención con el signo menos que está acá adelante, ¿verdad? Atención con eso que le cambia el sentido a este cuento que estoy contando. Hacia atrás estaría el H sub I, J versor. Y en todo caso, sobrevive este H sub Z, que con este signo menos, está bien, cambia todo, que va a quedar entonces hacia arriba. ¿Está bien? Lógicamente, si yo hubiera supuesto que el campo eléctrico era solamente inversor, un poco el cuento que estoy contando cambiaría, ¿está bien? Pero si empiezo por oponer múltiples componentes de campo eléctrico, el análisis que tenemos que hacer se diluye, se hace mucho más complicado. Entonces, ahora, visto lo que acabo de hacer, es importante hacer una cosa más, que es estudiar, porque hasta ahí simplemente estudiamos únicamente la orientación de los vectores. Ahora falta estudiar qué es lo que ocurre con justamente estos alfas que están por acá y qué es lo que eso significa. ¿Está bien? Eso lo hacemos a continuación. Bueno, fui preparando la filmina para hacer una discusión, pero primero tengo que decir una observación me mandé una tremenda cagada. Me faltó poner musero por acá. Musero va en todos lados. eh, porque en realidad esto era respecto del vector B, no del vector H, ¿sí? Entonces por eso hay que poner musero. Y de este lado estoy intentando estudiar ya lo que es la cuarta ecuación de Maxwell, que ya me estaba preparando para hacer esto. Y está bien, que es que el rotor del campo magnético H, esta es la cuarta ecuación de Maxwell, como decía, ¿sí? Es igual a J más la derivada respecto del tiempo del vector D, que es igual, como dijimos que en el medio no había corrientes de conducción, entonces eso fue una presunción que hicimos para estudiar la ecuación de ondas de campo eléctrico magnético, no así para las ecuaciones de onda de los potenciales, ¿verdad? Entonces esto es igual a epsilon por la derivada respecto al tiempo del campo eléctrico E. Así que aquí ponemos campo eléctrico E y esto es un signo positivo porque me lo macheteé obviamente del slide anterior que era todo de campo magnético. Está bien. Esto es un choreo, un autochoreo. Y acá aparecerá entonces todos los campos magnéticos. Acá aparecerá el H. Como seguimos con esta presunción, ¿sí? Que hicimos al principio de todo este cuento para que simplificar la comparación, si no nos volvemos absolutamente locos. Entonces fíjense, el campo eléctrico es igual al E sub X nada más. Entonces, ni este están.
¿Entienden? Entonces eso no están porque así fue como lo definí yo al principio. Así que únicamente me queda la comparación de esto contra esto que está por ahí, que es la única parte que es inversor. ¿Sí? Que eso lo hacemos a continuación. Va a quedar, de alguna forma, algo prácticamente igual a esto que está acá, pero prácticamente donde dice E va a decir H y donde dice H va a decir E. ¿Entienden? Entonces, esencialmente, bueno, lo voy a hacer de todas formas, pero esto va a quedar alfa sub I de la componente Z del campo magnético H por H sub Z menos alfa sub Z de la componente I del campo magnético H es igual a... Acá hay un signo menos que está de más porque estaba copiado de la filmina anterior. Es igual a alfa sub T del campo eléctrico, que faltó indicar, de la componente X por el campo eléctrico E sub X, ¿verdad? Entonces, tenemos esencialmente tres ecuaciones, ¿sí? Con tres incógnitas. Me faltó radicalmente poner acá H sub I. Y entonces es cuestión, esencialmente, de empezar a hacer cuentas con todo esto y ver qué es lo que pasa y intentar entender la relación que hay entre los alfas. De cualquier forma, quería que ustedes, me faltó un epsilon también poner en algún lugar. Este epsilon que está acá no lo puse, lo voy a poner acá, por ende lo voy a poner ahí, ¿sí? De todas formas, como decía, hay que revisar un tema de unidades. Y esto no es muy complicado, porque en realidad, si son todos términos que se suman o se igualan, no importa, todos los términos tienen que tener las mismas unidades. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a hacer estudiar las unidades del término este nada más. ¿Está bien? Entonces, alfa sub t por acá, h, no importa. Lo que importa son las unidades, no importa que sea sub, no, lo que fuere. Acá ahí está falta un mu por acá. Acá está el alfa sub z, ¿sí? Y acá está el campo eléctrico E. Sub x, sub x, sub i, sub i. Acá ponemos supra h. Y esto va con color rojo E. Las unidades de alfa sub t eran justamente 1 sobre segundo. El campo magnético es ampere sobre metro. Mu es Henry sobre metro. El alfa sub z es 1 sobre metro. Y el campo eléctrico es volt sobre metro. Entonces, desde el lado derecho queda exactamente volt sobre metro cuadrado. ¿Está bien? Y del lado izquierdo queda ampere sobre metro cuadrado y Henry sobre segundo da exactamente ohm. Entonces, de este lado tenemos de vuelta también, acá quedaría ampere por ohm sobre metro cuadrado. Igualando entonces las unidades de ambos miembros de esta igualdad. Digo, era obvio, simplemente quería certificar que esto que estaba diciendo estaba todo bien. Por eso era importantísimo poner el mu, está bien, como también es importantísimo en este caso poner el epsilon, porque si no hay algo que fracasa. Bien, ahí están entonces, está el sistema de ecuaciones que recién me comentaba, pero
antes de hacer ninguna extravagancia, ¿sí? Lo que, en definitiva, al mezclar la ecuación 2 de Maxwell con la ecuación 4 de Maxwell, en definitiva es hacer el proceso que hicimos oportunamente para desarrollar la ecuación de ondas, ¿verdad? O sea, solo que ahora lo estamos volviendo a poner en práctica con las soluciones que supuestamente obtuvimos para verificar cuáles son las condiciones que hacen que esas soluciones sean verdaderas. Bueno, ahora miremos por un ratito esta ecuación o esta igualdad que obtuvimos juntos a partir de, estas dos fueron a partir de la segunda ecuación de Maxwell, ¿sí? Y la de abajo, esta la obtuvimos a partir de la cuarta ecuación de Maxwell. Habiendo puesto en práctica esta situación en particular, ¿sí? Que simplificó naturalmente todo. Ahora miremos por un instante eso que está ahí. Y asumamos que solamente nos importa la onda que viaja en el sentido positivo de los vectores que marcan el plano equifásico. ¿Ok? Para simplificar, si no, vamos a complicarnos en demasía. Entonces, si miro esa expresión, me va a quedar, fíjense, alfa sub t. Voy a demorar un poquito en hacer esto. Bien, tengo que hacer el esfuerzo máximo por no equivocarme porque yo sí tengo una tendencia natural a errar. Y aquí colocamos el campo magnético que sería H sub 0 menos por E a la, acá viene alfa sub T sub I por la variable T. Este es el alfa sub T supra H, ¿verdad? Menos alfa sub I, alfa vector supra H, ¿verdad? De la dirección I del campo magnético por el vector posición R. Todo este es el campo magnético H. Y esto es igual entonces a alfa sub Z supracampo eléctrico sub X. Y acá hay que escribir todo el campo eléctrico. E sub 0 menos por E a la alfa sub T supracampo eléctrico de la dirección X del campo eléctrico por la variable T menos alfa vector en la dirección X del campo eléctrico E por el vector posición R. Bueno, esta. Entonces, cuando ustedes miran esta igualdad ahora, sin entrar en el sistema de ecuaciones que antes intentaba comentarles, lo que uno ve es, escúchame, a ver, tengo dos, esencialmente lo que tengo ahí, al margen de que estamos hablando de componentes de vectores, ustedes tienen una constante sub 1 por un E a la J alfa, a la J C gamma en este caso, simplemente por simplificar, ¿verdad? Igual a constante 2 por E a la J rho, por ejemplo. Y estas dos ecuaciones tienen que ser iguales para todo tiempo y posición. O sea, para todo t y r, que lo voy a poner con los colores que correspondan. Para todo t y para todo r. ¿Está bien? Para que esto ocurra, la única forma de que esto ocurra es que, entonces, esto sea igual a esto. Y que esto sea igual a esto. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si no, esto jamás va a poder ocurrir. Porque son dos funciones exponenciales. En este caso, complejas o no, no me importa.
porque el hecho de que sean complejos está absorbido en los alfa, porque eventualmente yo podría poner un j acá, está bien, pero no lo puse porque está absorbido en los alfas a propósito, todo esto. Pero aparte por todo para escribir menos. Entonces, lo que uno en definitiva aprende, inevitablemente, es que yo tengo que ahora igualar los argumentos del número e y igualar, por otro lado, las amplitudes de estas 12 funciones exponenciales, que eso es lo que voy a hacer. ¿Está bien? Borro. Habiendo dicho eso, yo aprendo entonces lo siguiente, que esto tiene que ser igual a esto. ¿Está bien? Y que esto que está por acá arriba, me falta un signo menos de todas formas, ahora me estoy dando cuenta. Este signo menos que está por acá, viene acá adelante. Tiene que ser igual a esto que está por acá. ¿Está bien? Por lo que, entonces, el plano equifásico, ¿está bien?, de esta componente del campo magnético es exactamente el mismo plano equifásico al que hace referencia esta componente de campo eléctrico. ¿Está bien? Esto es lo importante. Quiere decir que viven en el mismo plano equifásico. Exactamente en el mismo plano equifásico. ¿Está bien? Estas dos componentes de campo eléctrico y campo magnético, y lo mismo va a ocurrir, está a la vista, cuando yo intente comparar esta otra igualdad. ¿Está bien? Esto es importantísimo. Esto es absolutamente importantísimo. ¿Ok? Las componentes de campo eléctrico y campo magnético asociadas viven exactamente en el mismo plano equifásico. ¿Está bien? Y ahora entonces voy a hacer el dibujo correspondiente para que esto quede a la vista. Bueno, entonces, esta igualdad, la igualdad de amplitudes es bastante elemental de considerar o de mirar. Digo, acá no hay mucho que discutir. Son igualdad de amplitudes y punto. ¿Ok? Eso a otra cosa. En la parte de la fase es algo importantísimo porque como estamos hablando de que vale para todo t, y esta es la clave, y para todo punto r, ahí tengo batucada en el pulmón del edificio y ya este video está saliendo para el demonio. Bueno, pero no sé, mala suerte. No sé si la escuchan ustedes la batucada. Entonces quiere decir que la parte espacial tiene que ser igual y que la parte temporal tiene que ser igual. ¿Entiendes? La constante que acompaña a la variable espacial tiene que ser igual a los dos términos y la constante que acompaña a la variable, o sea, a la espacial con la espacial y la temporal con la temporal. Y no hay tutía. ¿Está bien? No hay tutía respecto de eso. Entonces, esencialmente, yo podría agarrar y reemplazar, por ejemplo, vamos a borrar acá esto. Yo podría reemplazar todo esto esencialmente por esto que está acá. ¿Está bien? Porque acabamos de verificar que son exactamente iguales, ¿verdad? Y ahora, si yo agarro esta igualdad que está por acá abajo, esa igualdad, en definitiva, viene a decir esta otra cosa. Vamos a aprovechar la tecnología un poco, le borramos el sub i acá, el sub i acá, ¿está bien? Y le ponemos acá sub z, ¿está bien? Y esto es igual a exactamente esto que está acá arriba. ¿Ok? Solo que ahí esto es alfa sub i. ¿Está bien? Y ahí está.
de la dirección X. Perdón, con negro. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, lo que uno puede agarrar, habiendo dicho todo esto, lo más importante de todo es que los argumentos de las exponenciales son exactamente iguales. Entonces, cuando yo ahora agarro esta otra igualdad que está por acá, aparece de repente lo más interesante de todo. Fíjense, yo tengo dos componentes de campo magnético, está bien, que en realidad, quitando que su amplitud es distinta en cada caso, la fase es la misma, ¿está bien? Entonces, lo que uno descubre es que el campo magnético total, ¿sí?, tiene una fase exactamente igual que la del campo eléctrico, que vive entonces en el mismo plano equifásico, como dije hace un rato, del campo eléctrico, y ese campo magnético está compuesto por dos componentes de campo magnético, la H sub z y la H sub i, que casualmente son, entre ellas, perpendiculares a la dirección E sub x, ¿está bien? O sea, la dirección I, perdón, a la dirección inversor del campo eléctrico. Y el mensaje entonces, y esta es la clave en definitiva, y ahora voy a hacer el dibujo, insisto, para que esto quede más a la vista, fíjense, permítanme hacer esta pequeña cuestión. Cuando yo pongo en práctica, como decía recién, esta igualdad, yo aprendo lo siguiente. Aprendo que tengo esto que está acá, que es constante, es igual en los dos campos magnéticos, y después esto me va a quedar, fíjense, alfa sub i en la dirección z de la componente h por h sub 0 z menos alfa sub z, obviamente del campo magnético, de la dirección i. Esto es alfa sub z, no es alfa sub t, alfa sub z, perdón. Alfa sub z, de la dirección i, por h sub 0 sub z, sub i, perdón, igual. Y esto es, fíjense que acá esto es alfa, h sub 0, no es la amplitud máxima del campo magnético, no es la componente del campo magnético, ¿está bien? Atención con eso. Me faltó acá poner K-versor y acá poner I-versor. ¿Sí? Y del otro lado quedaría alfa sub t del campo eléctrico, de la dirección X, por epsilon, por E sub 0 en la dirección X. Por supuesto que lo habíamos puesto todo que propagaba en la dirección positiva creciente del plano del vector que apunta al plano equifásico, por todo esto que está acá. ¿Está bien? Y esta entonces, como decía, es la clave. Este plano equifásico, insisto, es el mismo plano equifásico que está acá. ¿Está bien? Entonces el dibujo que representa esta situación es el que voy a hacer a continuación. Bien, entonces, finalmente, esta es la expresión para el campo eléctrico y para el campo magnético, donde se avala o donde se sostiene lo que acabamos de descubrir juntos, que es que la fase es la misma, por ende todo implica el mismo plano equifásico. Y si uno quisiese hacer un dibujo, que es lo que vengo intentando hacer un buen rato y siempre me entretengo haciendo otra parte de la deducción. Este sería el plano equifásico. ¿Está bien? Al cual apunta el vector
Mal. Esto es con... A ver, un segundito. Este es el vector alfa, que hasta ahora vino siendo vector alfa sub x, y lo voy a sostener así, porque así fue como lo dedujimos hasta el momento. Está bien. Esta es la dirección, insisto, inversor. Acá faltó indicar inversor. Este es la dirección inversor, por ende el campo eléctrico estaría acá. Este es el campo eléctrico, que es ortogonal a la dirección de propagación. ¿Ok? Y entonces el campo magnético es perpendicular también a la dirección de propagación, porque ahora lo tienen está en la fase, está bien, en las dos componentes, ¿sí? Por ende, y también, como mostramos antes, es perpendicular al propio campo eléctrico. O sea, a partir de la ortogonalidad con la dirección de propagación del campo magnético lo demostramos con la tercera ecuación de Maxwell. Y ahora, con la segunda y cuarta ecuación de Maxwell, nos dimos cuenta que el campo eléctrico y el campo magnético también son perpendiculares entre sí. Ahora, lo que yo voy a dibujar acá es el campo magnético total, es el H. Y el H está compuesto por, permítanme, en naranja H sub I y después ¿a qué color puedo usar? Pasa que violeta lo estoy usando para el plano equifásico, verde ya, un celeste voy a dibujar, entonces este va a ser el H sub Z, ¿está bien? Entonces, el H estará compuesto por un H sub Z y por un H sub I, que entre los dos conforma el H total. ¿Está claro eso? Y así es como entonces se desarrolla y se encuentra la solución para la ecuación de ondas y se demuestra la ortogonalidad del campo eléctrico contra la dirección de propagación del plano equifásico, la ortogonalidad del campo magnético contra la dirección de propagación del plano equifásico. Y demostramos que campo eléctrico y campo magnético son ortogonales entre sí, porque un campo magnético H sub I sumado a un campo magnético H sub Z definitivamente van a estar dando un campo magnético ortogonal a un campo eléctrico E sub X. No hay ninguna opción de que eso no pase. Y verificamos entonces que tanto campo eléctrico como campo magnético trabajan sobre el mismo plano equifásico. Ustedes podrían decirme a mí, bueno, profe, está todo bien. Eso es porque usted se le dio poner un ¿qué tal si? Y a partir de ahí construyó todo lo que construyó. Efectivamente, tienen toda la razón del mundo en proponer eso. Ahora, si yo les hubiera querido mostrar esto con un campo eléctrico totalmente completo, nos volvemos todos locos. ¿Entienden lo que digo? O sea, no hay forma de demostrar esto de manera totalmente completa. Sin embargo, y esto lo voy a hacer a continuación, en los libros hacen, así como demuestran los libros la ortogonalidad del campo magnético contra la dirección de propagación y del campo eléctrico contra la dirección de propagación, la demuestran con una forma más simplificada, también demuestran la ortogonalidad entre el campo eléctrico y campo magnético de una forma más simplificada, cosa que voy a hacer a continuación para que ustedes también lo aprendan. Esto lo voy a borrar porque acá no lo voy a hacer. Y lo hago a continuación entonces. En los libros no hacen todo el quilombo que sé yo, porque ese trabajo me lo tomo yo por gusto y por molestarlos nomás. En los libros se hacen esto para simplificar y ustedes lógicamente lo pueden hacer. Insisto, me pareció mucho más serio hacer el trabajo que hice yo, a pesar de los pormenores en todo el trabajo y el esfuerzo que implicó para mí hacerlo y para ustedes entenderlo. Pero los libros dicen así, miren, tienen un campo eléctrico, la solución a la ecuación de ondas les da a los libros así.
un campo eléctrico genérico que da un E sub 0 por E a la, ponen acá, a ver, vamos a hacer así, K sub T por la variable T menos K sub campo eléctrico, vector, producto escalar, la posición, el vector posición R. E versor, ¿está bien? Y el campo magnético dice, mire, el campo magnético vale esto. H sub 0 por E a la K sub tiempo supra H, acá habría que poner supra campo eléctrico, por la variable T, menos, vamos a poner esto con color rojo que me equivoqué, y acá con color verde, menos K sub campo magnético H, producto escalar, vector posición R, H versor. Un poco más, es decir, así, H sub 0 por E, lo tengo que hacer así porque si no, la demostración que voy a hacer ahora no me entra, no va a quedar clara. K sub T supra H por la variable T menos, y acá habrá que poner, bueno, K sub X por X más K sub Y por Y más K sub Z por Z. Y acá habrá que poner supra H, supra H, supra H. Y lo mismo para el campo eléctrico. E sub 0 por E a la K sub T supra E menos, bueno, otra vez, K sub X supra E más K sub Y supra E más K sub Z supra E. Y ahora le ponemos la variable X y Z. ¿Está bien? Bueno, me faltó poner la variable T por acá. Ok. Bueno, entonces en su momento dijimos, mira, vamos a ir con la segunda, perdón, con la primera ecuación de Maxwell, que hicimos la divergencia del vector D igual a ρ, que en realidad es igual a 0, porque eso es una de las condiciones que impusimos en este medio, que no hay cargas libres. Ahí, ¿qué es lo que pasó? De aquí, oportunamente, nos quedó así, que el vector K sub E producto escalar campo eléctrico, esto es igual a 0. Entonces uno aprende que el vector K sub E es perpendicular al E, ¿está bien? Versor del campo eléctrico. Si hubiéramos hecho todo con detalle en la ecuación número 3 de Maxwell, que es que la divergencia del vector B es igual a 0, esto no lo hice con detalle, pero está a la vista que el efecto que ocurre es el mismo. Va a quedar entonces que K sub H, producto escalar H, es igual a 0. Entonces, uno aprende que K sub H es perpendicular al versor del campo magnético que está acá. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que uno tendría que hacer es poner en práctica la segunda ecuación de Maxwell, ¿sí? Que en este caso se simplifica, como yo escribo al campo eléctrico de esta manera mucho más sencilla que la que yo hago, o al campo magnético de esta otra forma, que es mucho más sencilla de todo el quilombo que hice yo, que lo reconozco que fue un quilombo. Entonces, hacer
el rotor de ese campo eléctrico o de ese campo magnético es mucho más sencillo y ahora se los voy a mostrar. Bien, entonces ahí ya me adelanté un poco y estamos ensayando ver qué pasa con la segunda ecuación de Maxwell, que es el rotor del campo eléctrico, ¿sí? Igual a menos la derivada respecto al tiempo del vector B. Reemplacemos el vector B por mu por h y ahí quedó todo ese quilombo que hice yo. Es decir, la derivada respecto al tiempo de la solución determinada para el campo magnético es esta que está acá, ¿ok? Ahora, cuando yo pongo en práctica el rotor del campo eléctrico en coordenadas cartesianas, fíjense que el campo eléctrico esencialmente apunta en alguna dirección que yo no sé, es el versor del campo eléctrico, lo mismo que es el versor del campo, para algún lado apuntará, pero para cualquiera de las componentes, ¿sí? El plano equifásico ya está definido y es este que está acá. Esto es lo que hace el truco que hacen los libros generalmente cuando se calientan por explicar esto, que en la mayoría ni siquiera se calientan. Yo hice una explicación mucho más incisiva y lógicamente más complicada de comprender, pero si ustedes entendieron esa explicación, ya están recontra condiciones de entender lo que va a pasar cuando hablemos de polarización y cuando hablemos después también en guías de onda, que es un descalabro de campos en las guías de ondas, ¿está bien? Pero eso ya va a llegar todo a su tiempo. Ahora, el espíritu es, si entendieron lo relativamente complicado, vamos a simplificar, vamos a trabajar un poco con ecuaciones de campos más sencillas y después se van a volver a hacer un poco más complicadas cuando tengamos reflexiones, está bien, o cuando entremos en las guías de onda. Pero continuemos entonces con este trabajo. Bien, entonces, cuando yo ahora quiero reemplazar las derivadas, ¿sí? De E sub z, de E sub z, de E sub i o de las que correspondan, fíjense que lo único que va a pasar, esto se va a convertir en lo siguiente. Vamos a intentar agilizar el trámite. Esto esencialmente vamos a borrar porque van a ver lo sencillo que es y lo ágil que es, lógicamente, plantear esto. Planteo que hacen los libros porque no quieren gastar medio libro en explicar todo lo que yo intenté explicar. Entonces, acá bajará un menos k sub x por e por el campo eléctrico. Aquí bajará un k, no, que eso no es un k, esto es un k sub i. Un k sub z del campo eléctrico por e por el módulo sí, está bien lo que estoy haciendo. Ahí está. Esta sería por el módulo de E sub z. Esto sería por el módulo de E sub i. Ahí está. Ahora está bien. Acá va a ser K sub z del E por el módulo de E sub x. Acá va a ser K sub x por el módulo de E sub z. Acá va a ser K sub x por el módulo de E sub i. Y esto será K sub i. Lógicamente todos los K son del campo eléctrico por el módulo de E sub x. Y si ustedes por un momento se detienen a mirar eso con cuidado, esencialmente eso es igual que haber hecho el determinante, qué mal, de menos k sub x menos k sub i menos k sub z. Y acá ponemos módulo de E sub x, módulo de E sub i, módulo de E sub z. Y esto es igual entonces como haber hecho el producto vectorial entre K supra E. K supra E es igual a K sub X inversor más K sub I
J versor más K sub Z, K versor. ¿Ok? Producto vectorial, campo eléctrico E. ¿Está bien? Entonces, de esta forma, se demuestra que campo eléctrico, dirección de propagación del plano equifásico del campo eléctrico y campo magnético son entre sí ortogonales. ¿Entienden? Esto es lo que uno aprende, haciéndolo así de sencillo. ¿Está bien? Esto es lo que uno aprende haciéndolo así de sencillo. Lógicamente, si yo ahora hiciera, cosa que voy a contar sin ahondar en detalles, si ahora pusiera en práctica la cuarta ecuación de Maxwell, lógicamente voy a ver lo siguiente. Bueno, ahí hice todo el trabajo sin estar grabando el video porque se hace larguísimo y es insoportable hacer todo esto y hablando, ¿no? Es como la radio. Si de última verían el dibujo que va apareciendo, pero vieron en la radio, si silencio de radio, bueno, hacer esto es largo, muy largo, y ahí está hecho. Entonces el producto final de estudiar la ecuación, acá está mal, la ecuación número 4 de Maxwell, no la 2, ¿ok? Que es el rotor del campo magnético H. Ya está naturalmente definido que el vector J es igual a 0 porque todo esto está montado sobre el presupuesto de que no hay cargas libres ni corrientes de conducción en el medio bajo estudio, ¿sí? Cosa, insisto, que no es así cuando uno estudia o plantea las soluciones de la ecuación de ondas o las ecuaciones de onda para los potenciales. Entonces, en este caso, uno lo que detecta es la igualdad entre esto y esto que está aquí, ¿verdad? Volviendo a caer en el hecho de que, entonces, el campo eléctrico y el campo magnético son ortogonales, ¿sí? Respecto también del plano equifásico K, visto que en la fase del vector H y la fase del campo eléctrico tiene que ser inevitablemente la misma. Y ahora tengo que hacer un último comentario para cerrar este video que tiene que ver con la impedancia intrínseca de los medios. Ahí está más limpia la pantalla. Entonces, dijimos que estas son las relaciones que encontramos a partir de la ecuación número 2 y número 3 de las ecuaciones de Maxwell. Está bien. Y entonces aprendimos que estos dos vectores, perdón, estas dos constantes temporales son la misma, porque la fase del campo eléctrico al campo magnético es la misma, por ende también estos dos constantes, estos dos vectores son los mismos. Entonces la vamos a llamar K sub t y esto vamos a simplificarlo y lo pondremos como K vector por el vector posición H versor. Y algo parecido va a pasar con el campo eléctrico. Entonces, K vector por el vector posición E versor. Bueno, esto quedó feo, lo vamos a poner bien. ¿Ok? Bien. Lo que hay que hacer ahora es hacer de vuelta un dibujito. Ahora ya en forma más genérica, porque fíjense que yo antes hice este dibujo especificado para el caso que dijimos que el campo eléctrico era únicamente X versor. Tenemos acá el plano equifásico, que no me lo embelleció. Ahí está. Este ahora será el vector K, que es el plano equifásico. Este será el vector K. Y entonces el campo eléctrico estará en este plano, perpendicular a la dirección de propagación. Y el campo magnético H
estará también en ese plano equifásico perpendicular entre E y H, ¿sí? Y perpendicular el campo eléctrico con la dirección de propagación y perpendicular el campo magnético con la dirección de propagación. ¿Está bien? Esto es lo que uno termina aprendiendo en forma genérica a partir entonces de la ecuación número 2 y número 3 y número 4 de Maxwell, que relacionan, ahora sí, demuestran o denotan la ortogonalidad entre el campo magnético y el campo eléctrico. Lo último que falta indicar es que se llama impedancia intrínseca del medio a la relación que se puede deducir, ya sea de acá o de acá, de cualquiera de las dos. Por ejemplo, la primera, la relación quedaría de esta forma, quedaría K sub t por H, vector, es igual a K vector, producto vectorial H, el campo eléctrico E. Y falta poner acá mu. Entonces, yo lo que podría hacer es escribir esto, fíjense, módulo de K, capa, esta no es el versor K, es el versor del módulo K, ¿verdad? Esto puede prestar a cierta confusión. Entonces, hacer mu por K sub t sobre el módulo de K por H igual a K producto vectorial E. Esto que está acá se llama impedancia intrínseca y se lo denomina con la letra eta. ¿Está bien? Del mismo modo, si me permiten, lo mismo se obtiene si uno agarra la segunda de las ecuaciones que están, lo que sería la relación que se obtiene a partir de la cuarta ecuación de Maxwell, que quedaría K sub t por epsilon por el campo eléctrico E igual a menos K módulo por K versor producto vectorial H. Esto es en violeta, perdón. Entonces, si yo paso dividiendo el K módulo, esto va a quedar K sub t sobre K módulo por epsilon por E igual menos K versor producto vectorial H. Esto que está aquí también esto es 1 sobre la impedancia intrínseca. ¿Está bien? Eso lo vamos a tratar, lo vamos a usar un montón. Y la impedancia intrínseca va a tener algo muy importante para nosotros porque vamos a descubrir que la impedancia intrínseca podrá tener fase. Y si la impedancia intrínseca tiene fase constante, o sea que no dependa ni de la posición ni del tiempo, entonces habrá un desfasaje entre no
geométrico, pero sí un desfasaje entre campo eléctrico y campo magnético, que implicará que el medio tiene pérdidas o que el medio no tiene pérdidas según cuál sea el caso, ¿verdad? Así que eso entonces lo vamos a estar usando bastante en futuras presentaciones, ya sea teóricas o prácticas. Y con esto cerramos finalmente el video de hoy.